Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga, bendecido día. El saludo de todo hijo de Dios, ¿verdad? Bendecido día, Dios te bendiga, paz de Cristo. Qué bonito nos saludamos los hermanos, ¿verdad? Pero más que bonito, lo importante del saludo del creyente es que realmente ese es el deseo para quien le da ese saludo, que no sea nomás como por tradición o por costumbre decirlo, sino que cuando le dices a alguien Dios te bendiga es porque con todo tu ser, con todo tu corazón, le estás pidiendo a Dios que bendiga a esa persona. Así que hoy le pido a Dios que los bendiga, mis hermanos, grandemente. Terminamos hoy la lección, pero quiero decirles que pasen una bonita reunión familiar y recuerden que no nos podemos reunir con mucha gente. Hay que tener las precauciones. Tener la protección de Dios no significa que no nos vamos a enfermar. Recuerden que somos seres humanos con las mismas debilidades físicas naturales de cualquier otro ser humano. La diferencia es cómo enfrentamos esas adversidades, nuestra actitud, porque tenemos el respaldo de nuestro Dios, ¿verdad? Pero hay que ser bien precavidos. Dios nos manda eso, a ser responsables, porque dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos con orden y con decencia. Está escrito en la palabra de Dios que todo se haga con orden y con decencia. Así que si usted respete las disposiciones de las autoridades, cuídese, cuide su salud y cuide la salud de los demás, de los suyos. Sana distancia, su mascarilla, no se le olvide, y sobre todo la oración. No se le olvide. Y vivir en los principios bíblicos como hijos de Dios. Mostrar en estas reuniones familiares de estos días, mostrar al Dios vivo al cual servimos. Y mirábamos en esta lección, en la clase anterior, la manifestación de Dios a Daniel a través del ángel Gabriel. Ahora a nosotros no se nos aparecen ángeles, porque el Señor nos ha dejado un sello principal que nos da la certeza, la seguridad de que Él está ahí, y eso es su palabra. ¿Quién nos hace saber que está ahí el Señor a través de su palabra? El Santo Espíritu. ¿Qué necesitamos para eso? Si usted no ha recibido el Santo Espíritu de Dios, necesita arrepentirse de sus pecados y recibir al Señor como su único Salvador para que Él le selle, le dé ese sello. ¿Qué significa el sello del Espíritu Santo? Apartado. Y apartado significa que usted ha sido salvo. De eso fue salvo. Lo salvó de las tinieblas y lo apartó para Él, para su gloria. Por eso usted vive en santidad. Eso significa vivir en santidad, vivir apartado, guardándose para su segunda venida, para ser digno de que Él lo tome y lo lleve a morar, a esa morada que fue a preparar. No se le olvide, eso es hermoso. Por eso hay que vivir en santidad, porque esa es la espera, como la novia que cuando es dada, su mano es dada al novio por los padres mediante la petición de mano, es apartada, ya no tiene otros novios porque se aparta para el día de la boda. Nosotros estamos esperando las bodas del Cordero, estamos apartados para ese día. Por eso, como estamos apartados para un Dios santo, dice Pedro, el apóstol Pedro, pues hay que vivir en santidad, porque fuimos apartados por un Dios santo. Para un Dios santo hay que vivir en santidad porque Él es 3 veces santo, Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Y hoy terminamos de leer el capítulo 9 de Daniel y nos quedamos hasta el versículo 27, seguimos ahora en el 24 y dice así: 70 semanas están determinadas, acuérdense que ahí el ángel Gabriel está dando la profecía a Daniel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar
y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la segunda, a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Usted quiere aprender más de esto? Vaya y lea, siga leyendo Daniel hasta el último capítulo y vaya y lea al mismo tiempo Apocalipsis. En cada libro, tanto en Daniel como en Apocalipsis, están las referencias, son esos numeritos que hay abajo donde dice otra cita a dónde ir, a otro libro, para que usted entienda mejor. Vaya y lea principalmente el capítulo 13 de Apocalipsis. Nosotros más adelante, unas 2 o 3 semanas, estaremos viendo también sobre esta profecía más a fondo. Por ahora solamente hasta ahí lo dejamos, terminamos la lectura del texto bíblico y vamos a ir al libro que es la guía de nuestra lección, de nuestra enseñanza en la iglesia, que es El Sendero de la Verdad. Y el tema de hoy se llama la respuesta de Dios no solo a Daniel en aquel tiempo, sino hoy día a nosotros, a sus hijos. Pero es necesario ser hijo, y no nomás ser hijo, vivir como hijo de Dios para poder ser digno de que Dios responda. Eso estaremos viendo hoy, la respuesta de Dios al creyente. La restauración de Israel, los tiempos y la crucifixión son 3 puntos que vamos a abordar hoy y terminamos la lección de esta semana, que se llamó la oración, el mayor de los recursos de un hijo de Dios. La oración, la comunión con Dios, y el versículo clave fue: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Y está basado en el versículo 9:17, capítulo 9, versículo 17. Recordemos que Daniel estaba buscando una respuesta de Dios frente al término del periodo de exilio babilónico que él y sus compatriotas estaban viviendo. Daniel sabía que había una porción del texto bíblico que aseguraba que Dios había de traer una restauración y así poner fin a la esclavitud del pueblo de Israel. Nosotros debemos tener esa seguridad que aunque estamos viviendo adversidades, sabemos que Dios tiene para nosotros una mejor vida, una vida eterna, una restauración, pero también una restauración aquí en la tierra. Sabemos que un día seremos glorificados, pero es necesario primero ser restaurados, porque nosotros como pecadores no podríamos haber ido al cielo. Es necesario la restauración. Por eso es necesario, por fe, creer en la palabra de Dios, arrepentirse y empezar a transformar su vida mediante la palabra. Lo que transforma nuestra vida es la palabra de Dios, porque esa fue inspirada por su Santo Espíritu. Es Él, ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús, que nos salvó a nosotros, el que con la palabra nos va a transformar, nos va a guiar, esperando la venida del Señor. Por eso el Señor, antes de partir, le dijo a los discípulos que les mandaría al Consolador, al Ayudador, al que les iba a reconocer el pecado para que se arrepintieran. Ese es nuestro Ayudador. Por eso dice Pablo en la primera carta, el apóstol Juan en la primera carta,
que si pecamos, abogado tenemos en el cielo. Si pecamos, es una situación que se puede dar, no es una práctica, no es cuando pecamos, no, porque nosotros ya no debemos de pecar. Pero si pecamos por algún descuido, abogado tenemos en el cielo. Y Pablo dice que el Espíritu Santo le dijo a los corintios que el Espíritu Santo dice, gime con gemidos indecibles cuando nosotros pecamos. Le implora a nuestro Señor Jesucristo que interceda ante Dios por nosotros. Eso usted vaya y búsquelo ahí en Primera de Corintios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, por eso es necesario arrepentirse. Y Daniel sabía que era necesaria una restauración de su pueblo. Hay que estar conscientes de que es necesario primero ser restaurados y vivir en santidad para poder ser rescatados. Cuando Pablo le dijo a los tesalonicenses que en el día de la hora del Señor los arrebataría para que no pasaran por la hora terrible. ¿Usted quiere que el Señor lo arrebate cuando venga la hora de la tribulación? Pues sea santo, porque si no, no puede ser arrebatado, porque si no ha sido restaurado, no puede ir allá. Dice Apocalipsis 20 que nada inmundo entrará en la gran Jerusalén. Así que, mi hermano, es necesario vivir en santidad. Entonces, lo que el ángel Gabriel estaba revelándole a Daniel era precisamente los tiempos exactos en que esto ocurriría, pero al mismo tiempo lo llevaría más allá. Lo llevó a entender que la verdadera libertad no venía solo a restaurar a Israel, sino que con el verdadero sacrificio perfecto les haría libres de toda esclavitud espiritual. Es decir, no solo iban a ser liberados de Babilonia, salir de la esclavitud de Babilonia, sino de la esclavitud espiritual. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, ¿verdad? Todos éramos pecadores, por cuanto todos, no hay ninguno que no hubiese pecado. Y Romanos 6:23 dice que el pago de ese pecado era la muerte. Por eso nuestro Señor Jesucristo murió en el lugar nuestro, para poder ser restaurados nosotros. Limpios con su sangre es que somos restaurados. Pero para recibir esa limpieza es necesario arrepentirnos, primero creer por fe. Que si usted no cree por fe y se arrepiente, no puede ser limpiado. Es necesario creer por fe en la palabra de Dios, en la obra que Él hizo en la cruz, arrepentirnos y entregarle nuestra vida. Ese es el sacrificio vivo del que Pablo habla. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo, sacrificio no quiero. Él no quería ya más sacrificios, sino el sacrificio vivo, es decir, sacrificar la carne para vivir conforme a su voluntad. Nuestras pasiones y deseos, dice Pablo, sacrificarlos. En Daniel 9:25 vemos que la profecía se comenzaría a cumplir con el rey Ciro, cuando él dio el edicto de reconstrucción de Israel, y el cual se llevó a cabo con Nehemías. Y usted puede ir al libro de Ageo, es muy cortito, creo que 3 capítulos, y ahí usted puede leer sobre la restauración de Israel. Y también, claro, en otros libros como Jeremías también. Y ahora ya hemos visto la restauración, vamos a ver el punto de los tiempos y después la crucifixión. Casi todos los comentaristas coinciden en que las 70 semanas o los 77 deben entenderse como 70 semanas de años, en otras palabras, un periodo de 490 años. Estos versículos proporcionan una especie de reloj que da una idea de cuándo vendrá el Mesías y algunos de los eventos que acompañarían su aparición. La profecía procede a dividir los 490 años en 3 periodos o 3 unidades más pequeñas, una de 49 años, otra de 434 años y una de 7 años. Es decir, hace como 3 periodos.
La última semana de 7 años se subdivide también al mismo tiempo por la mitad, y esto pues lo podemos ver también cuando leemos Apocalipsis. Esto lo leemos también no solo en Daniel 9, sino en Daniel 12 podemos ver también sobre el fin de los tiempos. Daniel entendió que los tiempos de la verdadera libertad no los maneja el hombre, ni una palabra dicha por hombres, sino que los tiempos los maneja Dios y las cosas serán conforme a lo que Él diga. Asimismo, la respuesta denota que cuando buscamos de Dios debemos estar dispuestos a obedecer la forma en que Dios decide actuar y en los tiempos que Él quiere actuar. Y hoy día podemos ver en internet miles y miles de videos, de profecías, de predicaciones sobre los tiempos, cuándo será, señales, pero a nosotros no nos debe importar eso, ni estar enfocados en cuándo vendrá el Señor, sino de ser dignos de Él cuando venga, porque ¿de qué nos sirve saber cuándo va a venir si nos vamos a quedar? Si Él nos va a decir que no nos conoce. Nuestro enfoque, nuestra dedicación debe estar enfocada en ser dignos de Él, de realmente estar viviendo como Él dice en su palabra, apartados. Eso es lo que nos debe importar. Sí saber los tiempos, sí saber las señales, pero no debe ser la prioridad. La prioridad debe ser estar viviendo en comunión con Él. Esa es la prioridad, porque dice que los tiempos son de Él. Él puede cambiarlos, Él puede decir si viene ahora, viene mañana. Por eso el apóstol Pedro dice que Él no retarda su venida por tardanza, sino por misericordia. Por eso es que no viene. Ese es el periodo de la gracia. Ahí se detuvo el conteo de los tiempos. Y el periodo de la gracia, eso es lo que el Señor puede retardar por 1000 años más, por 2000, por 3000, o puede hacerlo hoy mismo si a Él le place. El periodo de la gracia. Por eso está ahí detenido el conteo. Estamos en el periodo de la gracia. Ahora, si vemos que todo a nuestro alrededor, todo el sistema político, económico, está organizándose de tal manera que vemos que se están cumpliendo lo que está profetizado, pero no es porque esas personas estén decidiendo los tiempos, es porque todo lo que se está haciendo es porque es necesario que se haga, y cuando el Señor desee, termina el periodo de la gracia y se cumple su profecía. Pero por ahora estamos todavía en la misericordia de Dios y aprovechemos para arrepentirnos. Porque cuando Él defina el periodo de la gracia, no hay más salvación, al menos que sea morir por Cristo. Pero por ahora estamos en la libertad. Aprovechemos para empezar a restaurar nuestras vidas a través de la palabra. No hay otra forma de restaurar la vida de un cristiano si no es a través de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, el asunto de la restauración era urgente para Daniel, la restauración de Israel, pero para nuestros días es urgente la restauración de nuestras vidas, porque aún no es el tiempo en que Dios ha de venir, sino cuando sea su voluntad. Porque la venida no depende de nosotros, sino que depende de Él. Les estoy leyendo El Sendero de la Verdad. De modo que el Señor dio a conocer sus planes a su siervo Daniel, pero en la misma palabra de Dios podemos ver los planes de Dios para nuestros tiempos. Y es cuando les digo que usted vaya a Apocalipsis y va a encontrar los planes de Dios para nuestros tiempos. Les leo el último punto, la crucifixión. Leemos una gran revelación en el libro de Daniel, y si vamos a Apocalipsis también. Dichos versículos que hemos leído en Daniel en esta clase están hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el ungido de Dios. Más allá de entender la profecía de Daniel, lo que debemos aprender aquí en esta lección es que la respuesta de Dios a la oración de Daniel fue clara y precisa. Cuando nosotros buscamos a Dios de la manera correcta, de igual manera recibiremos la respuesta de Dios clara y concisa, de forma directa.
Quizá la respuesta de Dios muchas veces no será como nosotros la esperamos o como queríamos que sucediera. Pero buscar a Dios de manera sincera y verdadera es buscarle con un espíritu de obediencia extrema, que está dispuesto a recibir la respuesta y obedecerla bajo los parámetros de Dios y no de nuestros deseos. Para concluir, diremos en esta clase que la oración es el mayor de los recursos que un hijo de Dios, es decir, un verdadero cristiano, puede tener, pero a la vez es uno de los mayores desafíos, pues este demanda mucho de nosotros para así poder ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, así como que también, mis hermanos, así como también demanda una obediencia extrema. ¿Para qué? Para poder comprender la respuesta y aceptarla, y no solo eso, sino vivirla en el tiempo de Dios y no en nuestros tiempos. No abandonemos la oración, más bien permitamos que ésta sea la que nos desafía a vivir una vida activa, santa y apartada para Dios por sobre todo. Ahí está. Esa fue la clase de hoy. Les terminé de leer la lección en el libro del Sendero de la Verdad. Primero leímos el texto bíblico y luego el Sendero de la Verdad. En ocasiones es inversa, ¿verdad? Pero esta vez fue así y deseo que le haya sido de mucha utilidad lo que el Sendero de la Verdad, este libro nos explica del texto bíblico. Siempre que yo les leo el Sendero de la Verdad, es la explicación del texto bíblico, pero aplicada a nuestra vida. Por eso tenemos esta guía de enseñanza en nuestra iglesia, porque nuestra iglesia está preocupada porque nosotros realmente vivamos una vida en santidad. Porque ir a la iglesia y participar en todas las actividades, cualquier mundano lo hace. No tiene ni siquiera que haberse convertido. Cualquier persona lo hace porque se siente bien, porque le gusta, porque la música es linda, porque convivir con los hermanos es lindo. Pero la iglesia quiere que vayamos más allá. Más allá. Y no solo la iglesia. Realmente la iglesia obedece lo que Dios quiere en su palabra. Él quiere que nosotros vivamos vidas que den testimonio de ese Dios vivo al que nosotros servimos. La iglesia del Nazareno, en su doctrina es una doctrina de santidad. Quizá muchos nazarenos no den buen testimonio, quizá no estén viviendo en santidad alrededor del mundo. Eso no significa que la doctrina de la iglesia no sea una doctrina cristocéntrica, basada en un solo libro, así dice, que es una doctrina cristocéntrica de un solo libro, trinitaria y de santidad. Es decir, que todo está basado en Cristo. La enseñanza, la predicación, todo, la base es Cristo, porque Él es el que murió en nuestro lugar. Él es nuestro Salvador. Y nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre Todopoderoso, Dios Hijo Redentor y Dios Espíritu Santo que nos guía para regresar al Padre, ¿verdad? Para que cuando Él venga por nosotros y nos lleve ante la presencia de nuestro Dios Padre, seamos dignos. Y por eso es que vivimos en santidad, con la guía del estudio de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Pero es necesario nacer de nuevo para tener estos beneficios. ¿Qué sacramentos practicamos en la iglesia? 2 únicos sacramentos. ¿Por qué los practicamos? Porque nuestro Señor Jesucristo los ordenó. No es si nosotros queremos o es porque nuestro Señor Jesucristo los ordenó. ¿Cuáles son? El bautismo en agua, sumergirnos en agua, bautismo y Santa Cena, porque la Santa Cena representa la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que representa su muerte y resurrección, el cuerpo de Cristo roto por nuestros pecados y la sangre que nos limpió y que nos salvó. Así que, mis hermanos, esa es la enseñanza de nuestra iglesia. Deseo que usted la tenga clara en su mente y en su corazón. Y recuerde, si usted no se ha bautizado, no está cumpliendo
con los sacramentos y que son ordenanzas de Cristo. No son ordenanzas de la iglesia, son de nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted está tomando la Santa Cena y no se ha bautizado, ojo mi hermano, acuérdese qué dice, qué le dijo Pablo a los corintios, que no se podía comer en la misma mesa con Satanás y con Cristo. Se lo dijo a los corintios, porque tomaban la Santa Cena indignamente. Así que arrepiéntase, bautícese, primero arrepiéntase para que sea salvo y bautícese para que complete la obra de salvación. El Señor lo salva y usted responde a la salvación. Cuando usted se bautiza es porque usted responde a esa salvación. Le manifiesta al mundo, le testifica su salvación. Usted no lo ha hecho, no está cumpliendo con un sacramento muy sagrado, porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, para que se arrepientan y se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sean salvos. Así que vaya al libro de Marcos y ahí va a encontrar eso que le acabo de decir. Y también le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. No le dijo solo del Espíritu, del agua y del Espíritu. El nacimiento del Espíritu no lo vemos, pero si usted nació del Espíritu, usted procede a nacer del agua y usted manifiesta el nacimiento del Espíritu. Así que mis hermanos, es necesario nosotros estar conscientes de lo que hacemos, porque todo lo que se hace hay que hacerlo con orden y con decencia, no como nos dé la gana. Pues no importa, yo tomo la Santa Cena aunque ande por allá haciendo cosas mundanas. No, mi hermano, si usted no está apartado y está tomando la Santa Cena y aún ni siquiera se ha bautizado, usted lo está haciendo indignamente. Y vaya y lea usted en el libro de Corintios y va a ver las consecuencias de hacer eso. Tenga cuidado, mi hermano, mucho ojo. Que tenga un bendecido día, una bendecida semana, que la termine en victoria.